del día de hoy es: al que cree en Jesucristo, su fe le es contada por justicia. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Amén y amén. Muy bien, este libro de Romanos sabemos que tiene la sabiduría de Dios, la teología que nosotros necesitamos comprender acerca del Evangelio de la salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Romanos nos presenta, nos enseña grandes verdades del Evangelio. Allí encontramos todas aquellas enseñanzas recopiladas en este libro, que debemos conocer todos para poder acercarnos de una mejor manera delante del trono celestial. Miramos cómo los 3 primeros capítulos del libro de Romanos nos muestran cómo Dios ha probado de una manera contundente y ha determinado claramente que toda persona, hombre y mujer, de todos los tiempos, somos pecadores. Que a lo largo de la historia, desde el mismo Adán hasta la última persona que acaba de nacer, todos somos pecadores. Que no hay ni uno solo, que busque verdaderamente a Dios. Y Él ha dejado claro que por causa del pecado, todos estamos por fuera o destituidos de la gloria de Dios, es decir, apartados totalmente de Dios. Cuando el Señor siempre nos ha dicho a través de su palabra que debemos de ser santos, es decir, apartados del pecado y separados nosotros para Dios, apartados pero para vivir para Dios. Pero ha sido siempre al contrario en nuestra naturaleza caída. Desde que el pecado entró al mundo a través de Adán, todos hemos pecado. Y sobre esto, entonces, hay una enseñanza grande que el Señor nos regala el día de hoy. Y sabemos que el Evangelio nos muestra la necesidad que cada persona tenemos de un Mesías, de un Redentor, de un Salvador. Porque los 3 primeros capítulos nos muestran que no hay excusa absolutamente para ninguna persona, ni siquiera para decir es que yo no sabía, porque la misma naturaleza testifica la grandeza y el poder de Dios. Entonces, a causa de que todos somos culpables, todos necesitamos un redentor ante un juicio inminente que viene de parte de Dios. Y Dios nos está presentando ese regalo de la salvación a través del Mesías. Y aquí encontramos entonces en el libro de Romanos todas estas doctrinas bíblicas a las cuales debemos prestarle mucha atención y buscar el mayor y el mejor entendimiento a través del Espíritu Santo.
Pablo les está diciendo principalmente o en aquel momento a los romanos, porque muchos querían justificarse por sus obras. Y es que es un común denominador en la naturaleza humana querer justificarnos delante de Dios pensando y queriendo por nuestras fuerzas demostrar que somos buenos. Y normalmente esto se da porque nos comparamos con otras personas que, según nuestro criterio, son más malas que nosotros. Entonces llegamos delante de Dios presentando obras para que Dios no nos mire a nosotros con su justo enojo, sino que nos mire por unas supuestas obras que deberían ser agradables delante de Él. Pero resulta que la palabra de Dios nos enseña que no es así. Desde el mismo evento, la misma situación que se presentó en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que hicieron? Inmediatamente cometieron pecado Adán y Eva. Se escondieron de Dios y se dieron cuenta de su desnudez. Bíblicamente la desnudez significa vergüenza. Ellos se sentían con vergüenza delante del Señor. ¿Y qué es lo que hacen? Taparse con hojas de higuera. Es decir, taparse por sus propios medios, con sus obras, taparse como si Dios no, de esta manera no pudiese ver la situación en la que se encontraban. Sucede también entonces entre nosotros y con todas las personas durante todos los tiempos, las épocas, que buscamos que a través de una obra Dios mire lo que estamos haciendo bueno y se olvida de lo que hemos hecho malo. Pero se nos olvida lo que dice Isaías 64. Nos dice que todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Es decir, todas aquellas obras que nosotros queremos pintar, colorear como muy buenas, delante de Dios son como el peor de los trapos de inmundicia. Es decir, ninguna de estas obras podrá ocultarnos del enojo de Dios por causa de las transgresiones que nosotros hemos cometido. Y entonces viene el Mesías y a esto le apunta con toda claridad la enseñanza bíblica. Dice que entonces nosotros, ¿cómo podríamos ser nosotros justos? ¿Qué sacrificio podríamos presentar si ningún sacrificio es válido para que Dios perdone nuestros pecados? No podemos ocultarnos en ninguna tradición, no podemos cobijarnos bajo ninguna religión pensando que allí, por estar inscritos en una religión, entonces Dios ya no está viendo nuestro pecado o Dios va a pasar por alto nuestro pecado. Sabemos y lo hemos aprendido que no es así. Podemos hacer una gran cantidad de rituales y de nada van a servir. Necesitamos ser justificados, pero solamente podemos ser justificados a través de la fe en Jesucristo. Si miramos ahí mismo, terminando el capítulo 3 de Romanos, del versículo 24 al 26, miremos cómo dice la palabra de Dios. Porque allí nos muestra que esa justificación el Señor nos la da gratuitamente. Versículo 24, Romanos 3, 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea justo, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vemos acá unas palabras que son muy importantes. Encontramos palabras como justificados o justificación, redención y todo, propiciación. Y todo esto nos muestra la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Rápidamente recordemos qué es la justificación. Recordemos que la justificación es una decisión soberana de Dios, por medio de la cual declara justo a todo pecador arrepentido que venga delante de él a través de la fe en Jesucristo. ¿Y por qué decimos que es una decisión soberana de Dios? Porque no hay nada que obligue a Dios a justificarnos. No hay nada que obligue a Dios a declararnos justos, porque la justificación es una declaración soberana de Dios en que nos declara justos. Pero solamente se da
a todo pecador arrepentido, todos somos pecadores, que lleguemos arrepentidos delante de Él, confesando nuestros pecados a través de la fe, teniendo nuestra fe plena en Jesucristo. Entonces allí donde Dios nos declara justos a nosotros los creyentes. Vemos otra segunda palabra que es redención. ¿Y qué es la redención? Es el rescate a través de un precio. Es decir, para poder tener una redención hay que pagar un precio. Pues ese precio, ese rescate, Dios lo dio entregando a su Hijo Jesucristo. Es Jesucristo el que está pagando por nuestro rescate. Ese precio tan alto, un precio que realmente no lo valíamos nosotros, pero Dios, por amor a su nombre, por el amor que nos ha demostrado a cada uno de nosotros manifestado en la persona de Jesucristo, Él mismo, su Hijo Jesucristo, se entregó para que nosotros quedáramos libres del castigo. Entonces somos redimidos. Pero entonces, ¿quién recibía el castigo? Aquel que se presentó en nuestro reemplazo. Es decir, Jesucristo nos está reemplazando a nosotros en el momento del castigo. ¿Y por qué se da esto? Porque de la única manera que para Dios iba a ser agradable ese sacrificio es que quien lo presentara fuera justo, fuera sin tacha, fuera sin mancha. Por eso ninguno de nosotros podíamos presentarnos ni siquiera por nosotros mismos, mucho menos por otras personas, buscando el perdón de Dios, presentando a nosotros como ofrenda para un sacrificio. De nada serviría. Pero Jesucristo, el Hijo, el mismo Hijo de Dios, al entregarse Él como ofrenda, como sacrificio, no estaba buscando ocultar algo de Él, porque Él era perfectamente santo, 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 en la plenitud de la divinidad y santidad estaba Él. Pero entonces Él se entrega en reemplazo de nosotros como ofrenda para que por el pago que Él estaba ofreciendo allí en la cruz, nosotros fuéramos redimidos. Entonces la palabra redención es muy, muy importante. De hecho, en Efesios 1:7 encontramos lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos un momentico allí a la palabra de Dios y miremos lo que nos muestra. Efesios, dice la palabra del Señor, Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención, está hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, todo es un regalo que Dios nos está dando. Tristemente muchas personas hoy ni lo entienden, otros no lo quieren entender y ni siquiera lo aceptan. En Él tenemos redención. ¿Por qué se da esa redención? El derramamiento de su sangre. Sabemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón o remisión de pecados. Y esa es la tercera palabra que encontramos volviendo a Romanos en el versículo 25. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué es la propiciación? Es el sacrificio que aplaca la ira santa de Dios. Es decir, nuestro Señor Jesucristo se presenta para que la ira, por eso la copa de la ira se derramó sobre Jesucristo. La copa de la ira, para que la ira santa de Dios no recayera sobre nuestros pecados, sobre nuestra vida por causa de nuestros pecados, sobre nuestra integridad por causa de nuestras maldades, sino que esto fue puesto en la persona de Jesucristo. Es decir, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, a quien Dios puso como propiciación. Es decir, ¿quién aplacó la ira de Dios para que nosotros no recibamos ese castigo eterno que vendrá al final de los tiempos? Jesucristo. Por eso es que nosotros, los creyentes, no vamos a pasar por el juicio del gran trono blanco. Quienes vayan allí van a ser los no creyentes y van a llegar con una gran cantidad de obras para autojustificarse o buscando autojustificarse diciendo: Señor, es que mire, yo hice muchas obras de misericordia, yo asistí a muchos ancianos, yo ayudé a muchos niños desvalidos, yo hice una gran cantidad de obras. Y la ley misma le condenará, porque la ley dice, la palabra de Dios dice que si una persona dice que
cumplió toda la ley, pero falló en uno de los mandamientos, es culpable, se hace culpable de toda la ley. Y ninguna persona puede decir, yo he cumplido a plenitud la palabra de Dios o he cumplido la ley. Por lo tanto, nadie se justificará con sus obras, por muchas que lleve, porque todas serán como ese trapo de inmundicia, las cuales el Señor no mirará. Pero nosotros, por la fe en Jesucristo, Dios ha manifestado su justicia a causa de haber pasado por alto su pecado. Es decir, Dios ya no nos está mirando a nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, sino que nos está mirando en la redención que hemos recibido por gracia, por la obra de Jesucristo. Y sobre esto, por eso era importante hacer mucha aclaración o hacer un poquito de énfasis más bien sobre estas palabras: justificación, redención y propiciación. Hay otra palabra que no está más adelante en Romanos, que es remisión. Y remisión es perdón de pecados. Entonces, no hay sin derramamiento de sangre, no hay perdón, no hay remisión de pecados. Por eso era tan importante y por eso fue tan importante el derramamiento de la sangre santa de Jesús en la cruz del Calvario. Él allí estaba limpiándonos de todo pecado y de toda nuestra maldad. Entonces, el énfasis que está haciendo Pablo al escribir a los romanos es: ¿de cuáles obras nos vamos a gloriar? ¿De qué nos vamos a vanagloriar nosotros diciendo es que yo hice una cosa o hice otra? Y también para nosotros, ¿con qué obra nos podemos presentar delante de nuestro Señor para decir es que yo hice esto? Si todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido viene de Dios. Cada una de las posesiones o riquezas que tenemos, Dios es quien nos la ha dado. Y alguien podrá decir jactanciosamente, es que yo la hice porque yo trabajé muy duro. Dios te dio las fuerzas y te dio el empleo, te dio las habilidades, te dio los conocimientos. Dios es dueño absolutamente de todo. Ahí mismo en Romanos 3, en el versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Y es claramente donde está diciendo, no tenemos nada que presentar delante del Señor. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. No es por las obras de la ley, sino por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con este contexto tan hermoso que el Señor nos regala, es que viene el ejemplo que pone Pablo acerca de Abraham. ¿Y por qué era tan importante este ejemplo? Porque los israelitas tenían a Abraham como una persona. Incluso algunos rabinos enseñaban en su tiempo, en el tiempo de Jesús, que Abraham había sido perfecto, que él incluso había cumplido la ley antes de que Dios hubiera dado la ley a Moisés. Recordemos que mucho antes de Moisés fue Abraham. Y algunos rabinos enseñaban que Abraham cumplió toda la ley y que por eso fue justificado. Y Pablo aquí les está desmoronando toda esa enseñanza. Les está diciendo, ni siquiera Abraham, porque él no fue justificado por sus obras, sino por la fe, porque le creyó a Dios. Y es que ninguna persona, repito, ha estado sin pecado. Toda persona, desde Adán y Eva, toda la descendencia humana, todos somos pecadores. Y en esto es importante que tengamos claro, toda persona somos todos. Por cuanto la palabra de Dios nos enseña, y Dios mismo dice, todos somos pecadores. Y esto incluye a Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés, a cada uno de los profetas, a David, a Salomón, el mismo Elías, en el Nuevo Testamento, incluso en la misma Virgen María, todos los apóstoles, todos los discípulos, todos, absolutamente todos somos pecadores y todos necesitamos un Salvador, un Mesías, un Redentor. Uno que siendo justo se presentase como sacrificio para darnos a nosotros la libertad. Y eso lo aprendemos claramente en el Evangelio de Lucas. María dice, hablando o en el Magnífica, como le conocemos, glorificando a Dios, porque dice que ha puesto al Mesías, al Redentor, mi Dios, mi Redentor. Si yo digo mi Dios, mi Redentor, es porque estoy reconociendo que necesito ser redimido. Él es mi Salvador, Dios mi Salvador, es porque estoy totalmente consciente de que yo necesito ser librado
Y esto es lo que encontramos allí en el Evangelio. Entonces vemos que la Biblia nos enseña claramente que todos somos pecadores. Y entonces el ejemplo que da de Abraham es precisamente para eso, para mostrar que incluso aquellas personas que ellos tenían eh, en la perspectiva de ellos mismos como alguien que no había pecado, pues el Señor les está mostrando que Él también fue justificado, pero por la fe. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene él de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y aquí podemos todos sacar esa gran lista de las cosas que según nosotros y nuestro criterio hemos hecho buenas, y nos podemos gloriar delante de quién, de los hombres. Alguien escribió por ahí alguna vez, leí algunos apartes solamente, donde exponía que había visitado a muchas personas enfermas, que había ido y había visitado muchos presos, que había orado y estado con muchas familias. Todo eso es jactancia. ¿Y sirve para qué? Aquí dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Puede gloriarse, puede buscar los aplausos que quiera, las medallas, presentar sus diplomas, pero para con los hombres, mas no delante de los ojos de Dios. Y esto nos muestra el punto y el lugar donde nosotros debemos estar, y es humillados y postrados delante de nuestro Dios. Porque, versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. No fue por las obras, él no fue por lo que hizo, sino porque le creyó, porque él avanzó en su camino de acuerdo a lo que Dios le había prometido, le creyó a esa promesa. Pues nosotros somos justificados por creerle a Dios, por creerle a Jesucristo, por creer en su obra que perfectamente hizo en la cruz. Así como Abraham fue justificado por la fe, porque le creyó a Dios, así nosotros somos justificados. Por eso el tema, el título de hoy es, al que cree en Jesucristo, su fe le es contada por justicia. Es decir, Dios nos declara justos cuando creemos en la obra de Jesucristo. Y es allí donde debe estar toda nuestra atención. Y es allí donde debe estar el centro, el núcleo de nuestra enseñanza a nuestras familias, padres, hermanos, hijos y a las personas con las que nos encontremos. Sabemos que el entendimiento que hoy tenemos es por gracia. No es que sepamos más que otras personas como para jactarnos, sino que humildemente nos presentamos para enseñar a otras personas esta palabra. Entonces dice el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mire, cuando un trabajador, y este es el ejemplo que nos pone la Biblia, cuando un obrero va al campo toda una semana y allí desarrolla sus labores que se le han encomendado, el fin de semana viene, pues el patrón no le dice, mire, yo le voy a regalar a usted este dinero, yo le voy a regalar a usted este dinero porque usted trabajó. No, él viene a reclamar algo que es suyo. Él viene a decir, como ya trabajé, ahora usted me debe. Y a esto apunta ese versículo 4. El que obra no se le cuenta el salario por gracia, es decir, no es un regalo, es una deuda que se tiene con el trabajador. Si nosotros presentamos las obras delante de Dios, es como si Dios nos debiera. Mire, Dios, esto es todo lo que hicimos, por lo tanto usted me debe de dejar entrar en el reino de los cielos. En palabras muy folclóricas y muy nuestras, es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Pero como no es por obras, porque Dios no nos debe nada, sino que es gracia, es un regalo de Dios. Gracia es un regalo inmerecido. Es decir, aunque no merecemos entrar en su santo reino, Él nos ha abierto una sola puerta. Jesucristo es esa puerta para entrar allí. Y no hay más caminos, no hay más oportunidades, no hay otro un plan B de parte de Dios, no. Es Cristo Jesús o Cristo Jesús. No hay nadie más. Más, versículo 5, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Aquí está el tema más importante y es creerle a Dios, porque muchos dicen, yo creo en Dios,
pero cuando uno les habla con ellos en cuál Dios crees, no saben realmente quién es Dios. Y segundo, dice creen en Dios porque saben que hay una deidad, porque la misma naturaleza testifica la grandeza de Dios, pero no buscan a ese Dios. Y si le buscaran, tendrían que llegar a la palabra de Dios, a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Y creerle a Dios es creer a lo que dice la palabra de Dios. Entonces una cosa es, yo creo en Dios, y otra cosa es, yo le creo a Dios. Y si digo que le creo a Dios es porque tengo la palabra de Dios y la estoy estudiando, le creo a lo que Él dice y la aplico para mi vida. Eso es creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios. No dice que Abraham creía en Dios, no. Abraham le creyó a Dios, le creyó a lo que Él dijo, le creyó a su promesa. Pues nosotros le creemos a Dios de que a través de su Hijo tenemos redención. De que a través de Jesucristo hay perdón de pecados. Que solamente a través de Él podemos ser justificados. Y eso es un regalo, eso es el regalo divino, la gracia. Por eso es que nuestra fe es contada por justicia. Dios nos justifica, nos declara justos, nos declara sin pecado para poder estar y entrar delante de Él. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Aquí hay una referencia al Salmo 32, versículo 7, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Cómo debe ser nuestra posición delante de Dios? Postrados, humillados, confesando nuestras iniquidades, suplicando el perdón de nuestros pecados. ¿Qué era lo que hacía la sangre? Cubría el pecado, para que cuando Dios mirara, no veía el pecado, sino que veía la sangre del sacrificio. Pues por eso dice, cuyos pecados son cubiertos. Nosotros hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo Jesús y hemos sido limpiados a través de su sangre de esos pecados. Por eso es tan importante. Mire, en el Levítico, por ahí en Levítico 16, del 20 en adelante, nos habla algo que los sacrificios que se presentaban para la expiación. Y esa expiación era que cubrir el pecado. Entonces, los sacerdotes, Aarón y los sacerdotes, ¿qué hacían? Mataban un cordero, una víctima inocente, para derramar la sangre y de esta manera presentar ese cordero como sacrificio delante de Dios. Una víctima inocente. Podríamos decir en nuestras palabras, ¿qué culpa tiene el cordero de que el hombre sea pecador? O sea, ese corderito que manso, humilde, sin mancha, sin ninguna enfermedad, ¿qué culpa tenía él que tenía que ser sacrificado, derramar su sangre por los pecados de las personas? Eso mismo de eso nos estaba anticipando la palabra de Dios que se cumpliría en la persona de Jesucristo. Un cordero manso que no puso resistencia, sin mancha, sin tacha, derramó su sangre ¿para qué? Para que nosotros fuéramos limpiados de nuestras transgresiones. Entonces somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque ya Dios no nos culpa de iniquidades. Ya Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Ya Dios nos ha cubierto a través de Jesucristo con la preciosa sangre de su Hijo. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Repito, ya no somos culpables. Ya en nosotros el pecado ha sido quitado. Y entonces aquí viene algo que seguramente muchos hemos pensado muchas veces. Pero si Dios quitó el pecado de nosotros, ¿yo por qué sigo pecando? Si Dios ya quitó de mí la culpa, ¿yo por qué todavía cometo tanta transgresión? Y es importante, ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz fue por nuestros pecados pasados, presentes y los de mañana, los del futuro. ¿Qué significa? Que judicialmente ya hemos sido declarados sin pecado. Judicialmente. Estamos todavía en el camino que Dios ha trazado con nosotros. ¿Para qué? Para que testifiquemos
su nombre, su grandeza, esforzándonos cada día más y más en no pecar, en guardarnos de nuestras malas palabras, de nuestras malas emociones, de los malos deseos de nuestro corazón y haciendo lo que Él nos ha mandado. Pero aún así cometemos pecado, los confesamos inmediatamente y volvemos siempre en comunión, a estar en comunión con el Espíritu Santo. Pero siempre esta palabra ya está asegurada para nosotros, ya no somos culpables. Y esta es la diferencia entre practicar el pecado y ser pecadores. Practicar el pecado es que aún sabiendo yo que Dios reprueba la inmoralidad sexual, por ejemplo, aún así yo estoy maquinando cómo ver videos de pornografía, por ejemplo. Todo eso lo practica quien no honra a Dios, pero aquel que honra a Dios huye completamente de eso o está alejado totalmente de las cosas que el Señor nos manda que dejemos de hacer. Pero aún así pecamos porque en un momento nos podemos enojar y decir cosas indebidas, pues inmediatamente, aunque no era nuestra intención, no lo estábamos maquinando, hemos pecado, venimos delante del Señor a suplicarle ese perdón. Entonces somos bienaventurados porque el Señor ya no nos inculpa del pecado. La determinación judicial que Dios ya ha tomado, porque es importante, no es que Dios vaya a tomar la decisión más adelante si nos declara o no nos declara culpables, no. La decisión de ese juez es que nosotros no somos culpables de pecado. Es decir, ya eso lo ha pagado Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso ese versículo 5 lo quiero volver a repetir, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? El Dios Todopoderoso. El que nosotros no creemos en nuestras obras, que vamos a ser libres por otros, sino que creemos en aquel que justifica al impío. Pues nosotros creemos que Él ya nos ha declarado justos. Justos es sin pecado. ¿Y por qué? Por la obra de Cristo Jesús. ¿Y para quién es todo esto? ¿Solamente para los judíos? ¿Solamente para el pueblo israelita? El versículo 9 nos aclara. Dice, es pues esta bienaventuranza. Es decir, ¿cuál es la bienaventuranza? La que acabamos de leer. Que Dios, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Es pues esta bienaventuranza de que los pecados nos hayan sido perdonados solamente para los de la circuncisión. Cuando habla de los de la circuncisión se refiere a los israelitas. Y cuando se habla de la incircuncisión, al resto de pueblos, naciones, familias no israelitas. Entonces dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces no importa. Y es el mismo camino y el único camino delante de Dios, tanto para israelitas, para los judíos, como para el resto de las naciones. ¿Cuál es? La fe en Jesucristo. Si decimos que le creemos a Dios, es porque creemos en su palabra. Y si creemos en su palabra es porque sabemos que Cristo Jesús, tal como lo mandó Dios, pagó por nosotros en la cruenta cruz. Entonces no está determinado porque es judío o porque es gentil. No está determinado porque usted se inscriba a una iglesia o se inscriba en otra. Porque esto no tiene que ver nada con obras de los hombres. Incluso hay muchas doctrinas por allí que dicen que para poder ser salvos necesitamos creer en Jesucristo, pero adicionarle obras. Y vemos claramente que no es así. Es solamente por la fe en Jesucristo. Somos justificados es un regalo, por gracia somos justificados nosotros, pero esa justificación viene por la fe que tenemos en Jesucristo. Las obras que Dios nos ha mandado a hacer es después de que tenemos asegurada la salvación, de que ya estamos inscritos en el reino de los cielos, entonces Dios nos deja acá en la tierra para que hagamos buenas obras, para que enseñemos el Evangelio y ayudemos a otras personas, pero no para que nos salve, sino porque Él ya a los creyentes nos ha salvado. Esto tenemos que enseñarlo a otras personas. Esto tenemos que ayudarle a esas personas que son tan religiosas, que creen que por participar de estos desfiles religiosos, que por hacer una gran cantidad de rituales y por creer incluso
que encomendándose a unos supuestos santos y vírgenes y una gran cantidad de ángeles y no sé qué, por eso van a ser salvos. No, solamente es a través de la fe en Jesucristo. No es porque alguno de nosotros lo digamos, es porque está escrito en la palabra de Dios. Y si decimos que le creemos a Dios como Abraham le creyó a Dios, entonces nosotros somos justificados. Y esa es la conclusión y la aplicación para nosotros en este día. Sabemos que toda la obra, la única obra válida delante de los ojos de Dios es la obra de Jesucristo. Ninguna de nuestras obras son válidas, realmente son inservibles para nuestra salvación. La única obra válida es la de Jesucristo. ¿Y a nosotros qué nos corresponde? Creer, no más. Creer que la obra de Jesucristo es totalmente suficiente para nuestra salvación. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Creer y vivir como personas que hemos nacido de nuevo, ahora con una perspectiva mucho más clara de lo que significa la salvación, vivir haciendo lo que Dios nos ha mandado, apartándonos del pecado, resistiendo la tentación, resistiendo al diablo y buscando siempre glorificar en todo lo que hagamos a nuestro Dios. Así que exaltemos y siempre doblemos nuestra rodilla y digámosle a nuestro Señor Jesucristo: gracias, bendito Señor Jesucristo, porque tú, siendo justo, sin mancha, sin pecado, santo, santo, santo y glorioso, quisiste morir por mí en la cruz del Calvario. Y digámosle: Señor, yo creo que tú eres mi único y suficiente Salvador. Auméntame la fe. Claro que necesitamos que Dios nos aumente la fe y que Dios nos ayude para que no perdamos la perspectiva bíblica de lo que es la salvación. Amén. Amén. Al que cree en Jesucristo, su fe le es contada por justicia.